Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Alberto García Castro, de la carrera de Derecho de la Universidad de Desarrollo Profesional, en la materia de victimología, con el docente y licenciado Luis Ernesto Moreno López. Como primer punto a establecer del trabajo, daremos lectura a los siguientes puntos, que es la Ley General de las Víctimas y tratados internacionales en materia de atención y defensa de las víctimas. La Ley General de Víctimas acontece y dice que es una ley federal mexicana que tiene como objetivo reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. Fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del 2013. Tiene objetivos y derechos. Como primer punto es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones o derechos humanos. Segundo punto, proporcionar asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral a las víctimas. Como tercer punto, establecer mecanismos para la implementación de estos derechos. La Ley General de Víctimas se divide en varios capítulos que regulan diferentes aspectos de los derechos y la protección de las víctimas. A continuación les presento algunos de los capítulos más relevantes. El capítulo 1, disposiciones generales, define los objetivos y principios de la ley. Establece definiciones y conceptos claves. El capítulo 2, derecho a las víctimas, derecho a la asistencia y a la atención. Ayuda profesional, oportuna y rápida. Derecho a la protección como la revictimización y el acoso. Derecho a la verdad, conocer la verdad sobre los hechos y sus responsables. Derecho a la justicia, acceso a la justicia y a un proceso justo. Derecho a la reparación integral, compensación por los daños sufridos. Capítulo 3. Nos habla de la asistencia y atención a víctimas. Establece los servicios de asistencia y atención que deben proporcionarse a las víctimas. Define los tipos de atención que se le puede brindar. En el capítulo 4 nos habla de la protección a las víctimas, donde su primer punto establece las medidas de protección que se le pueden adoptar o proteger a sus víctimas. Define los mecanismos e implementa estas medidas. El capítulo 5 es la verdad y la justicia. Establece los mecanismos porque las víctimas conozcan la verdad sobre los hechos. Define los procedimientos que las víctimas acceden a la justicia. Como capítulo 6 es la reparación integral. Establece los tipos de reparación que se pueden otorgar a las víctimas. Define los procedimientos para determinar la reparación. El capítulo 8 es el Registro Nacional de Víctimas y como primer punto establece el Registro Nacional de las Víctimas. Define los objetivos y procedimientos del registro. El capítulo 7 es la Comisión Ejecutiva, donde establece la Comisión Ejecutiva como organismo responsable de implementar y gestionar los mecanismos de atención a las víctimas. Define las funciones y atribuciones de la Comisión Ejecutiva. El capítulo 9 son las disposiciones finales, donde establece las disposiciones finales y transitorias de la ley. Define los plazos y procedimientos de la implementación de la ley. En los tratados internacionales en materia de atención y defensa de las víctimas del delito, nos habla que los tratados internacionales en materia de atención y defensa de víctimas del delito son acuerdos entre países, donde establecen las normas y estándares para proteger y apoyar a víctimas del delito. Algunos de los tratados son relevantes, como son tratados de las Naciones Unidas, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Establece que los derechos humanos fundamentales incluyen el derecho a la justicia y la protección contra la violencia. Como segundo punto, nos habla de la Convención contra la tortura y otros tratados o penas crueles, inhumanas o degradantes. Prohíbe la tortura y otros tratos crueles e inhumanos o degradantes. Convención sobre los derechos de los niños. Protege los derechos de los niños, incluyen los derechos a la protección contra la violencia y el abuso. Tratados regionales, Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Sobre los derechos humanos del niño, donde los derechos de los niños incluyen el derecho a la protección de la no violencia y el abuso. Y el otro punto, prohíbe la tortura de las situaciones que se presentan y se aquejan, ¿no? En tratados regionales
nos habla de una convención, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece los derechos humanos fundamentales de las regiones de las Américas. La segunda Convención Europea de los Derechos Humanos, igualmente pues estipulando por la cierta región de Europa, ¿no? Tratados específicos sobre víctimas. En la Declaración sobre los principios fundamentales de la justicia para las víctimas de los delitos y del abuso del poder, establece los principios fundamentales para la justicia y la protección de las víctimas del delito. La segunda convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En este punto nos habla que la mujer protege todos los derechos de ella misma, donde establece las medidas para prevenir la violencia. La importancia de los tratados internacionales, la protección de los derechos humanos, donde los tratados internacionales establecen las normas y estándares para proteger los derechos humanos de las víctimas de los delitos. La promoción de la justicia. Los tratados internacionales promueven la justicia y la rendición de cuentas por parte de sus infractores. Cooperación internacional. Los tratados internacionales fomentan la cooperación internacional para proteger y apoyar a las víctimas del delito. Implementación y cumplimiento. Ratificación. Los países deben ratificar los tratados internacionales para comprometerse a cumplir con sus disposiciones. La implementación. Países donde deben implementar las disposiciones de los tratados internacionales, donde su legislación y práctica nacional. Supervisión. Los órganos, la supervisión de los tratados internacionales se monitorean el cumplimiento de los países con sus obligaciones. Ese fue el primer punto a tratar. Dimos lectura a estos pasos. De los temas que pues dan una situación en este trabajo, en esta materia, pues salen a relucir lo que es la justicia reparadora, donde pues nos habla de los efectos del delito en las víctimas, los delitos que en sí pueden tener graves efectos dentro de las víctimas de muchas índoles, tanto físicas, emocionalmente, psicológicamente. Pues nos habla de ciertos subtemas que son las lesiones físicas, los problemas de salud, los efectos emocionales que vienen a suscitarse, los efectos sociales y económicos, que también pues son una parte fundamental dentro de las situaciones de las víctimas, ¿no? De lo que se va acrecentando y atendiendo. En los efectos sociales y económicos, pues hay un aislamiento social, una pérdida de los ingresos, también afectan los gastos médicos y legales. Por lo tanto, en los efectos a largo plazo, pues un trauma crónico, problema de salud mental, dificultades para establecer relaciones saludables, pues se aíslan socialmente. Se cuenta con un servicio de apoyo a víctimas, que es la línea de apoyo y servicio de apoyo. Existe una consecuencia a nivel psicosocial, donde los delitos pueden tener consecuencias profundas en las víctimas, en su desempeño psicosocial, donde hay 5 consecuencias psicológicas: trauma, ansiedad, miedo, depresión, estrés postraumático, consecuencias sociales, aislamiento social, lo que estábamos hablando, pérdida de confianza, estigmatización, dificultades para establecer relaciones saludables, consecuencias de la vida diaria, dificultad para dormir, problemas de salud física, y tiene también consecuencias a largo plazo, que es trauma crónico, problemas de salud mental y dificultad para recuperarse. La justicia reparadora es un enfoque que busca reparar el daño causado por los delitos o conflictos, enfocándome en la restauración de las relaciones y promoción de la curación y su reconciliación. Sus características van a dar principios y beneficio y práctica de desarrollo de oportunidades, la reparación del daño, participación de las partes, diálogo y comunicación, responsabilidad de rendición de cuentas. En su beneficio, la justicia, pues curación, reconciliación, reparación del daño, promoción de la responsabilidad, fortalecimiento de la comunidad, práctica de la justicia reparadora, mediación, situación, justicia restaurativa, programa de reciprocidad. En fin, una serie de situaciones en las que acontece, pues, lo que desemboca
a partir pues de los años 40, si no tengo pues un error ahí, el efecto que causa pues los delitos hacia esta persona, y es de suma importancia que se haya tomado cartas en el asunto, no solamente a nivel local o nacional, sino que a nivel mundial. Es una repercusión muy fuerte lo que acontece, porque muchas de las veces yo puedo ser víctima del delito, pero no se me va a dar el tratamiento adecuado para que yo pueda incurrir dentro de la sociedad de una forma positiva. Y realmente pues es un punto muy favorable el que tenga todas estas atenuantes para poder ayudar a la víctima. ¿Por qué? Porque una persona que realmente sufre un trastorno, que pueda sufrir una situación de injusticia, vaya, pues puede tomar justicia por su propia mano. Y no va a corresponder ni a competir lo que dicta la ley. Porque no podemos tomar justicia por nuestra propia mano. Imagínense que somos víctimas de una violación o que le pasó pues vamos a actuar si no hay un apoyo, si realmente no hay una educación, si realmente no hay una situación por parte del Estado de poder garantizar no solamente la seguridad, sino el garantizar la ayuda como tal. Pues ¿de qué estamos hablando? Se supone que el Estado tiene que proteger el bien jurídico tutelado llamado vida. Y no por eso no significa de que la ignorancia nos exime la ley. Simplemente que podemos sufrir un trastorno y por medio de ese trastorno pues también nosotros podemos incurrir en un delito. O simplemente de incurrir en un delito podemos tomar una vida pues prácticamente fuera de lo que éramos antes. Entonces es muy importante dentro del argot de la sociedad, el poder que como Estado darte las opciones, darte la posibilidad, darte la situación de que tú puedas llevar una vida productiva, feliz, saludable, después de que hayas tenido un suceso, porque es inevitable. O sea, es una cuestión de que todos los seres humanos estamos expuestos a pasar, a que nos cometan un delito. ¿Por qué? Porque existe como el bien, existe el mal. Entonces, como sociedad debemos estar aptos en muchos ámbitos. Y qué bueno que esto sea a nivel mundial y que tratados internacionales tomen cartas sobre el asunto, no solamente a nivel local o nacional, sino que realmente haya una situación de medida a nivel mundial. Pues. Muchas gracias, este fue mi trabajo. Espero pues fue muy productivo realmente leer estas situaciones de la victimología, porque realmente a ciertos rasgos se cometen los delitos, y aparte de no darle el seguimiento como tal de lo que es el delito, no le damos el seguimiento lo que incurre en una persona, tanto psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Entonces estamos muy expuestos a la indiferencia como tal, como seres humanos y como seres que convivimos dentro de una sociedad. Es muy importante esta materia, es muy importante el saber que existe algo que después del delito tan atroz que te pueda suscitar, el Estado también tiene una corresponsabilidad y una responsabilidad directa de poder atender esta demanda tanto físicamente y psicológicamente. Muchas gracias.